Hola amigos, hoy tenemos aquí un juguetazo del día, un Audi RSQ3 o una Audi RSQ3, porque pues ya saben, todo en México es camioneta. Esta o si prefieren decir crossover, es muy especial por varios aspectos, ¿no? La parrilla es distinta, en color brillante, ves el logotipo RSQ3 aquí en la parte frontal. Los faros, por supuesto, son de LEDs. Tenemos sensores delanteros, rines de 21 pulgadas con perfil 35 y obviamente ya se dieron cuenta, el color es todo menos discreto. Esa es la intención de este coche, que pases en la calle y todo el mundo lo voltea a ver. Y vaya que la gente sí lo hace. Es casi monocromático porque, bueno, está el verde y el resto es negro y negro brillante en todos lados. El techo panorámico, los retrovisores tienen lo mismo, los rines también, negro brillante, casi negro, es un grafito muy oscuro con color aluminio alrededor. Y aquí atrás vamos viendo dos inmensos tubos, dos inmensas salidas de escape, y vaya que suena bonito este coche, ¿eh? Ahorita lo van a ver. El diseño del Q3 Sportback me parece precioso, me encanta. Este color, francamente, yo prefería algo más discreto. No es que me parezca precisamente que se vea mal en este coche. Lo que me hace sentirme un poco mal es que todo el mundo te voltea a ver a tu paso y eso como que no me encanta, ¿no? Aquí tenemos la cajuela de bastante buen tamaño. O sea, hay que acordarse que Q3 es un crossover subcompacto, ¿no? Y ahí tenemos pues batería, herramientas, etcétera. No hay llanta de refacción. Estamos hablando de de neumáticos Run Flat. Y en la parte trasera, fíjate, ahorita me fijo que para entrar atrás tengo que abrir. No me encanta esta llave, que tiene muchos años en el grupo. No es una mala llave, no es que sea inútil, pero vaya, creo que un diseño un poquito distinto sería interesante para un vehículo que cuesta casi 1,5 millones de pesos. Entras aquí, el espacio es justo. Este asiento está ajustado para mí. Está bien a secas. Hay salidas de aire. Aquí tienes un par de puertos USB, una toma de corriente. Hay lugar para niños. Los cristales son chiquitos. Hay una cierta sensación de encierro. Más porque el techo aquí baja mucho. Y apenas tengo espacio para cabeza, a pesar de que hay esta, digamos, hendidura en el techo que me permite hacerlo. Aquí hay luces individuales de lectura, hay agarraderas en las 4 plazas y el asiento completo del piloto quita mucha visibilidad. Todo lo que puedo ver es aquí. Y es mejor que vayan 2 personas que 3. Aquí el túnel de transmisión de escape, recuerden que este tiene tracción 4, no deja mucho espacio para alguien. Sí hay lugar, sí hay cabecera, ¿no? Pero no hay mucho, digamos, cómodamente no van a ir en esa tercera plaza. Donde vas a querer estar en un RSQ3 es aquí, obviamente. Y abres, ves ahí el logotipo de Audi Sport proyectado en el piso. Tienes aquí alcántara, costuras aparentes, los controles de espejos seguros, incluso un par de memorias, la apertura de la cajuela, obviamente el asiento tiene ajuste eléctrico y tiene muy buen soporte lateral. Me gusta mucho ese detalle en color rojo. Los asientos son muy bonitos. El hecho de que la cabecera sea parte del asiento quita la visibilidad de quien esté atrás, pero es muy bonito el asiento. Y una vez que te instalas en él, también es como si pusieras un guante. A pesar de su forma, no es un asiento incómodo. El volante tiene sus paletas detrás. Está de la manera que debe de ser, o por lo menos como yo prefiero.
que da la vuelta junto con el volante, no es de los que queda fijo. Aquí el logotipo RS3 y desde aquí vamos viendo toda esta pantalla central con una nueva arriba. Por supuesto que el tablero es digital, ahorita les muestro. Aquí tenemos freno electrónico, freno de estacionamiento electrónico, el start-stop, un par de portavasos, un lugar para objetos chicos, una toma de corriente, la caja DSG de 7, o perdón, S-Tronic de 7, los modos de manejo, el botón de encendido, control de estabilidad, etcétera, ¿no? Más bien, esto es el auto hold, esto es el start-stop. Y alerta de estacionamiento, etcétera. Aquí el botón de volumen, que creo que queda aquí un poquito rarito, ¿no? Queda ahí medio escondido el botón de volumen del estéreo. Y la guantera. Pero por los materiales de audio ya estamos acostumbrados que son de los mejores. Para mí, en esta categoría son los mejores interiores los de Audi. Miren, este detalle que aquí sea alcántara me gusta y me gusta mucho. Ahora, vamos, tengo que, antes de prender, tengo que bajar el cristal para que ustedes lo escuchen. Es que aquí se escucha menos que cuando estás manejando o en carretera y eso. Porque vaya que es un motor que se escucha genial, genial. Está muy bien diseñado para eso el motor. Aquí tenemos el tablero que es digital. Ahí puedes ir cambiando la vista como tú quieras. Y aquí tienes también, vas cambiando menús. Y este botón es muy importante. En este botón tú lo picas y vas directo al modo RS. Es el modo deportivo, digamos, más dinámico que puedes tener. La única cosa que no me gusta ahí es que la suspensión se pone demasiado dura. Fuera de eso, todo lo demás debería ser de ese modo, ¿no? Por lo menos en mi opinión particular. La interfaz de la pantalla es muy buena y esa integración de la pantalla con ese fondo en color negro se ve bastante bien, se ve como si fuera una sola pantalla, ¿no? Ya vieron que el aire es digital, dual, con temperatura de doble zona, ¿no? Y aquí en ajustes del vehículo puedes encontrar, por ejemplo, los modos de manejo de la RSQ3. Estamos hablando de un producto de un crossover realmente deportivo. Ese es un vehículo que te va a hacer divertirte y mucho al volante. Y para eso les quiero mostrar obviamente el motor. Bueno, no nos he mostrado, por ejemplo, el quemacocos. No está hecho panorámica, es un quemacocos. Está arriba, aquí nada más. Las luces de... Esos son... No, las luces están acá. Y nada más tocas el cristalito. Esos son micrófonos. Y con eso tienes, ¿no? Entonces, no quiero abrir el quemacocos. Lo que quiero es cerrar la cortina. Ahí está. Entonces, déjenme les muestro la parte más interesante de este coche, que es el motor, y vamos a manejar, por supuesto. Este motor es un 5 cilindros en línea, puesto de manera transversal, como ya lo vieron. Tiene o pone las 4 ruedas, 400 caballos de fuerza, son 365 libras-pie de torque. La caja, ya les dije, es S-Tronic de 7 velocidades. La tracción es integral, pero puede ir hasta 85% al eje trasero, momento en que el coche se vuelve prácticamente una tracción trasera y va a ayudar mucho a que te diviertas aún más al volante de la RSQ3. Pero amigos, mire, manejar el RSQ3 implica un cierto sacrificio de confort. Incluso cuando estamos, como yo estoy ahorita, en el modo
de confort en la suspensión. Vienes conduciendo y la camioneta va dando sus brinquitos. Entonces, eso después de un cierto tiempo produce cansancio, ¿no? Puede producir mareo en algunos. Entonces, no es la camioneta que compras así para tus traslados diarios, para que disfrutes tu ida a cada día al trabajo y dejar a los niños al colegio, etcétera. Eso es una camioneta donde vas a disfrutar mucho más en autopista o en carretera o en un autódromo. Digamos que el modo confort es la forma con la que se siente tolerable la camioneta, no particularmente excepcional, tolerable. Hace no mucho yo conduje aquí el RS5 y ese sí, incluso en modo confort era muy difícil. Esta está bastante mejor, ¿no? Con esta camioneta ya te sientes menos incómodo, y es curioso eso porque la distancia entre ejes de la Q3 es mucho menor que la del RS5 y debería ser más, tener una calidad de marcha mejor aquel, pero no, esta tiene una calidad de marcha un poco mejor. Creo que el tema de la suspensión está mejor trabajada en esta camioneta que en aquel coche. Obviamente aquel, al ser más bajito y más ancho, va a ser más interesante en un autódromo, ¿no? O sea, llegas a una pista y el coche tiene mucho más que ofrecerte que este. Este es más ágil en ciudad. Este va a ser así. Tú además vas a estar de moda porque pues, es un crossover y el otro es un coupé de 4 plazas o de 2 en algunos casos. Entonces, eso es estar de moda y aún así mantener un coche rápido. La visibilidad es buena, la dirección es muy precisa, es muy comunicativa, ¿no? Los frenos son muy buenos, o sea, muerden los discos con rabia, con hambre, y prácticamente te detienen de una manera inmediata. Entonces es casi un auto de carreras. No lo es porque pues, está rodeado de lujo, es más altito, tienes detalles de seguridad que un auto de carrera pues, dispensaría en función del peso, ¿no? Entonces, hablando de eso, de seguridad, pues tenemos 6 bolsas de aire, control de estabilidad, control de tracción, alerta de cambio de carril, etcétera. Todo eso que se usa hoy en los vehículos para que te mantengas en tu trayectoria y te quedes seguro. Ahora, vamos picando aquí el modo RS y miren nada más qué cosa. Es sensacional la aceleración, sensacional. Incluso hay un momento en el que el frente se levanta tanto cuando haces una aceleración así más fuerte que sientes que la delantera va a patinar. Es que en ese momento la tracción está atrás. Recuerden, 85% de la tracción de esta camioneta se va al eje trasero en determinados momentos, y ese es uno de esos momentos, ¿no? Entonces lo sientes realmente rápido. Entonces, el coche es espectacular en muchos aspectos. Cuando le picas al RS, cambia completamente aquí el tablero. Se pone el tacómetro con un triángulo, te da tiempos por vuelta, en fin, hay muchas cosas que cambian, el rendimiento, el torque, todo está mostrado aquí en el tablero, que es automático, simplemente con picar el RS, ¿no? Entonces vamos regresando al modo confort, porque pues ese es el modo decente, ese es el modo en el que uno debería manejar aquí.
Yo diría que incluso si quieres manejar de una manera un poco más deportiva en ciudad, deberías ir al modo individual y poner dirección, cambios, todo en modo deportivo, pero mantener la suspensión en confort. Con eso tienes un coche divertido, pero no te castiga tanto. Esto está, amigos. Audi RS Q3 modelo 2021. Moderna, súper rápida, segura, bonita. El color ya será una cuestión te gusta o no, pero hay varios otros colores de donde elegir. El producto es bastante bueno. Lo único que recomendaría sería úsala en modo confort, porque si no es demasiado dura para andar en ciudad. Y pon el modo RS cuando decidas ir a un autódromo y disfrutarla completamente. Velocidad máxima 250 kilómetros por hora, pero opcionalmente lo puedes elevar a 280. Puedes, digamos, tramitar con Audi que la velocidad máxima puede llegar a 280. 0 a 100, 4.5 segundos. Y precio, 1.484.900 pesos. ¿Vale la pena? Pues para un auto que realmente no tiene rival, porque en este momento ni Mercedes, ni BMW, ni Volvo, ni nadie tiene un crossover de ese tamaño, de ese tipo, con esta potencia, yo creo que sí vale. Si eso es lo que tú quieres una camioneta, pero quieres también un súper deportivo, ahí está, no hay otra opción. Audi RS Q3 2021. Muchas gracias, amigos, por su atención. Nos vemos aquí en el siguiente video. Adiós.